La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana con 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días a la ciudad de Lima, estamos a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote, a través de Radio RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También estamos comunicados con Huánuco, con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua nos pone en todo el Perú. Ya también pueden descargarnos nuevamente, ya estamos en Play Store, que bajen la aplicación de Radio Santa Rosa y nos escuchan en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Tenemos mucha información hoy día, pero vamos a empezar por lo que está en portada en todos los diarios. El presidente de la República ya presentó los proyectos de referéndum, pero hay algunas cosas que decir. Ya los he leído, ¿eh? O sea que tranquilos, chicos, que van a tener que votar esto, así que me van a tener que escuchar. Acá tengo mi focus group acá adelante. Nadie dice ya, vamos por partes y cucharadas. Primero, no han presentado el proyecto sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el proyecto de reforma, digamos, por el cual se origina todo este problema. Y estamos esperando que ese proyecto de reforma constitucional se presente. No se han presentado. Se han presentado 3. El más complejo de todos, el más difícil de explicar, el que más tiempo nos va a demorar, es la ley de reforma constitucional que establece la bicameralidad del Congreso de la República y que, han añadido esto, fomenta la igualdad de participación de mujeres y hombres y de las regiones. ¿Por qué es complejo? Porque fíjense, en la Constitución del 93, cada vez que se usa la palabra Congreso, en este proyecto hay que tomar una decisión y ver si estamos hablando de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados. Y eso implica hacer una delimitación de qué funciones van a corresponder a la Cámara de Senadores y qué funciones a la Cámara de Diputados. Yo y acá Abel crecimos con 2 cámaras, pero la mayoría de nuestros millennials no tienen la más remota idea de qué cosa les estoy hablando. Entonces, hacer referencias a la Constitución del 79, a la cual se va a regresar en parte, va a ser bien complejo, pero vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué pasa cuando tú tienes 2 cámaras? Algunas funciones las hace una cámara y algunas funciones las hace la otra cámara, pero hay algunas funciones que las hacen las 2 cámaras. Es complicado, ¿no? Es complicado. Y hay que explicarlas. Entonces, para que tengan una idea, los nombramientos de los altos funcionarios del Estado, BCR, ¿no es cierto?, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, ya no las va a hacer el Congreso, las va a hacer el Senado. ¿Se dan cuenta? Entonces es una función especializada. Los tratados ya no los aprueba el Congreso, los aprueba el Senado. La interpelación a los ministros ya no la hace el Congreso, la hace la Cámara de Diputados. ¿Se dan cuenta? Hay algunas cosas que hacen de manera conjunta. Por ejemplo, legislar. ¿Ok? Las leyes se originan en la Cámara de Diputados y se revisan en la Cámara de Senadores. Va a ser un procedimiento, por tanto, más lento, pero de repente de mejor calidad. Pero hay algunas leyes que solo se pueden originar en la Cámara de Senadores, como las leyes de reforma constitucional o las leyes orgánicas, que son las que regulan las instituciones del Estado. Esto implica una función diferenciadora en las tareas que va a ser compleja, pero tal vez el artículo más importante no solamente es el cambio de poner Cámara de Senadores en vez de Congreso o Cámara de Diputados en vez de Congreso, es el artículo 90. El artículo 90 de la Constitución es el que establece cómo se conforma el Congreso. Y acá se ha tenido que crear efectivamente una Cámara de Senadores de 30 senadores y una Cámara de Diputados
de 100 diputados. Y yo acá veo la parte más compleja de la propuesta. Miren ustedes, la Cámara, perdón, el territorio de la República se va a dividir, según esta propuesta, en macrodistritos electorales para la elección de senadores. Macrodistritos senadores. Son solo 30. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, si son solo 30, serán pues uno por cada región y para Lima nos darán pues los 5 que faltan. Piensen ustedes el tamaño del padrón electoral peruano. Votamos más de 22 millones de personas, ¿ok? A nivel nacional, de los cuales 9 están en Lima. En Lima, en la provincia de Lima, no en las provincias de Lima, sino en Lima provincia, en la ciudad de Lima. Muy bien. O en Lima metropolitana, si quieren. Entonces, eso es para senadores. Y luego para diputados se van a elegir 100 diputados, elegidos dos nada más, por cada microdistrito electoral. Entonces vamos a tener 50 microdistritos electorales. Pero eso significa que Lima, para que esté adecuadamente representada, tendría que tener, no sé, no menos de 20 distritos, microdistritos electorales, ¿no es cierto? Y eso implica 40. Entonces no te alcanza para el resto del país. Es decir, para un padrón de 22 millones de votantes, el ratio que teníamos en la Constitución del 79 más o menos era cada 100.000 electores un representante. Ahora tenemos un ratio de cada 400.000 electores un representante, lo cual no tiene mucho sentido. ¿Ok? Cada 400.000 electores un distrito, porque hay 2 representantes. No tiene mucho sentido. O sea, mantener e insistir en este número enano no va a funcionar. Tiene que ampliarse el número. No tiene sentido. De verdad. Además, hay cosas que no están claras. Por ejemplo, para ser elegido senador tienes que tener 35 años. Misma norma de la Constitución del 79. Pero se añade contar con 10 años de experiencia laboral. Ya, muy bien, contar con 10 años de experiencia laboral. ¿Cómo la acreditas? No sé. ¿Ya? O haber sido elegido diputado. Entonces, tenemos otro proyecto que prohíbe la reelección. No está en el de la bicameralidad. Esa es otra cosa curiosa. Si te han elegido diputado, entonces sí puedes ser senador. Ahí no hay reelección inmediata. No está aclarado. No está aclarado porque en este artículo 90 de la bicameralidad, o sea, en el proyecto sobre la bicameralidad, no se dice nada de la reelección inmediata. Y en el proyecto que prohíbe la reelección inmediata, en ese proyecto que prohíbe la reelección inmediata, se ha cogido el texto de la Constitución vigente del 93 y se ha añadido una línea, se prohíbe la reelección inmediata. Entonces, supongamos que la gente vota a favor de la bicameralidad, pero no a favor de la reelección inmediata. Bueno, queda como está. Pero si fuera al revés, entonces te quedas como está. Pero si apruebas los dos, si el pueblo peruano vota a favor de la no reelección inmediata y a favor de la bicameralidad, hay que introducir en el artículo 90 lo que se ha propuesto en el otro proyecto. Lo cual como técnica jurídica no es muy claro. Pero en fin, 2 temas más. Esto solamente estamos dando algunas ideas. Para senadores no va a haber voto preferencial. Es lista cerrada y bloqueada. No hay voto preferencial. Cada partido propone su lista y punto. Para diputados sí hay voto preferencial. Lo cual me parece a mí un pan con mango. O sea, o sacas el voto preferencial o pones el voto preferencial. Pero no, la propuesta es, no hay voto preferencial para senadores, ¿no es cierto? Y diputados sí hay voto preferencial. Entonces, en fin. Luego, el tema de la cuota. La cuota se eleva a 50% mujeres. Y hombres, ¿no? Evidentemente. Pero la verdad es que no sé si tenga mucho sentido en este momento o no. No lo sé. Vamos a ver qué opina el público. Pero en fin. Y luego hay algunas cosas añadidas como la
declaración de intereses y patrimonio de forma pública de los congresistas, las incompatibilidades que ya estaban, ¿no es cierto?, pero que están expresamente puestas acá. Y se han añadido cosas en el tema de la vacancia presidencial, por ejemplo, que no estaban, como que para vacar al presidente se necesitan 2/3 de la votación. Están en una resolución del Tribunal Constitucional, por eso se usa esa medida, pero no estaba en la Constitución. Entonces se ha puesto en la Constitución. No está mal, pero hay añadidos, hay extras que no son, que van más allá más allá de la mera bicameralidad. Es más complejo que eso. Más cosas. Obviamente, todo lo que es informes, pedidos, eso se puede hacer desde cualquier cámara. Pero la acusación constitucional, o sea, lo que estamos viendo ahora, estas acusaciones constitucionales, las hace la Cámara de Diputados ante la Cámara de Senadores. El procedimiento varía, ¿ok? Entonces, esto además establece otros tipos de quórum y votaciones. Ahora, hay una nueva comisión permanente que se compone por senadores de la Cámara, por miembros de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces son 10 senadores y 20 diputados. Tiene un peso más diputados más grande que en senadores. ¿Ok? Hay atribuciones nuevas para la Cámara de Senadores. Como les decía, presentar proyectos de reforma constitucional exclusivas. Autorizar al presidente de la República para salir del país. Todo eso lo va a hacer solo en la Cámara de Senadores. Observaciones. Todas las observaciones que hace el Ejecutivo, proyectos de ley, van a Cámara de Senadores y ya no regresan a diputados. Y ahí es donde se tiene que insistir. En fin, son bastantes cosas Rosa María, en este proyecto. A la gente le va a preocupar mucho, me imagino, el grado de instrucción. Se sabe que para no hay nada sobre grado de instrucción. Nada. Nunca ha habido y no debe haber. Ya. ¿Ya? Porque, a ver, les explico. El Congreso es representativo de lo que somos. Hoy en día, yo les diría que el 95% de los congresistas tienen instrucción superior completa. Ya. Y un porcentaje bien alto tiene maestría. O sea, ¿ustedes creen que, a ver, Héctor Becerril no tiene educación superior? Es ingeniero químico farmacéutico. Sí. De verdad. O sea, que Yesenia Ponce no tenga, no significa, esa es la excepción. La gran mayoría sí la tienen. No mejora en nada la calidad. Lo que mejora la calidad es, evidentemente, el conocimiento, pero también la honestidad. Yo no veo escuelas de honestidad, eso no lo puedes medir, ¿no es cierto? Muy bien. Hay también varias cosas pequeñas. Yo sé que tenemos que ir a la pausa, pero ya después no voy a poder hablar más de esto. Y quería dar esta primera peinada. Creo que es importante que todos los peruanos traten de bajarse el proyecto y leerlo poco a poco, porque el proyecto, como les digo, de bicameralidad es el más complejo de todos y no resuelve cosas como cuándo se produce la elección del Congreso. ¿Ok? Seguimos en el mismo esquema que se producen de manera simultánea con la presidencial. Si vamos a hacer un cambio tan radical, hagamos las elecciones parlamentarias en segunda vuelta. Mantiene la inmunidad parlamentaria igualita, mantiene el antejuicio igualito, eso no se cambia en absolutamente nada, ¿no es cierto? Y como les digo, en todo momento hay el tema de qué le toca a cada cámara. La ley del presupuesto, por ejemplo, Cámara de Senadores. Que eso es raro, porque en la del 79 había una comisión bicameral de presupuesto. Ya no hay comisión bicameral de presupuesto, solamente senadores. Entonces, 30 personas van a aprobar el presupuesto nacional. Lo cual es, no, o sea, es poco. Hay que discutir eso también. Y en fin, vamos a seguir viendo detalles de este proyecto. Pero eso es a grandes pinceladas el proyecto de bicameralidad. Nos preguntan si están considerando esto de los senadores vitalicios, que la gente no están los senadores vitalicios. No hay nada de senadores vitalicios, no se preocupen de eso. También el tema de financiamiento, finalmente, de organizaciones políticas es un añadido al artículo 36 de la Constitución que habla de partidos políticos, un añadido larguísimo, completamente reglamentarista, que podía estar en la ley y que de hecho parte de esto ya está en la ley. Pero no hay penalización
Es de nuevo, es de fuente prohibida, se considera... ¿Y qué quiere decir de fuente prohibida? Si no hay código penal, no arreglamos nada. Entonces acá tienes que hacer una remisión al código penal. Se regulan de acuerdo a la ley penal. Entonces ya pues el Congreso tendrá que desarrollar la ley penal. Pero ninguna remisión a la ley, según ley. ¿No es cierto? Entonces, está prohibido el aporte de narcotraficantes, está prohibido el aporte... Claro, obviamente que está prohibido. Pero poner eso en la Constitución me parece excesivamente reglamentarista, más aún si no tiene ningún, al final, resultado práctico que no sea seguir diciendo que es ilícito, pero no penal. Y en 14 minutos ustedes han tenido un resumen completo de los 3 proyectos de ley. Lo mejor posible, ¿no? Hay más para discutir, por supuesto, punto por punto, ¿ya? Pero creo yo que no se trata solamente de decir qué le toca al Senado y qué le toca a diputados, sino que han añadido cosas como esto de la representación de una cuota de 50% para mujeres, que también me parece bien populista, la verdad. Y lo puedo decir yo porque soy mujer. Porque el problema de la cuota de mujeres es que tienes que buscar a las mujeres. ¿Y qué pasa cuando las mujeres no quieren participar? Entonces, los partidos ponen en la lista a cualquiera que pasa por la puerta, sin ninguna calificación. No nos hace bien a las mujeres. Ya lo estamos viendo con la cuota de 30%. De verdad. Nos tenemos que ir a la pausa, tenemos mucho hoy día y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, señoras y señores, usted está en A Pensar Más con Rosa María Palacio a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes de ir con nuestro entrevistado, varias preguntas. Acá Javier Wong me dice: la renovación por mitades debe incluirse para senadores y diputados, es esencial. No está incluida, en absoluto. Javier Wong también me dice que cada partido tiene que presentar su lista para senadores y diputadas solo con militantes y no con invitados. No está incluido. Claro, me dicen, Carlos Rodríguez siempre me dice, pues, una cosa es instrucción y otra educación. En lo último están los principios éticos, los valores. Por eso decimos que los congresistas peruanos pueden ser instruidos, pero no educados. Claro, pues hay una diferencia bien grande entre una cosa y la otra, ¿no es cierto? De nuevo, el pedido de separar las presidenciales de las congresionales. Claro, me dice acá un señor con toda razón, con la bicameralidad no tendríamos la ley Pulpín, las leyes de FP alocadores, leyes que nacieron y murieron por no ser debatidas con más reflexión, en una cámara reflexiva o con más reflexión. El problema más grande es que seguimos pensando que el Perú es Lima. Mejor que todos sean de provincia. No, señor Emel Sortupa, el problema más grande es que, aunque a usted le parezca un horror lo que le voy a decir, es que Lima está súper representada en el Congreso de la República. O sea, a ver, tenemos casi un tercio, más de un tercio del padrón electoral, de los votantes, y tenemos 36 congresistas, de 130. O sea, estamos súper representados. Los limeños no están adecuadamente representados en el Congreso. Y las provincias están sobre representadas. No, no es posible. Saquen sus matemáticas. Dividan ustedes número de electores por representante. Y lamentablemente, nos guste o no, es así. Entonces, este proyecto me preocupa porque probablemente vamos a terminar estando más subrepresentados. ¿Ah? Más subrepresentados. Con 130, la bicameralidad no va a ser posible. Yo entiendo la preocupación del presidente de que esto no cueste más plata y que la gente diga, no, pues no puede ser, ¿no? Pero no es simplemente una división de funciones, es una división de funciones sobre la base de una representación popular. Entonces, que 30 personas aprueben el presupuesto de la República, ¿no es cierto? Bueno, me parece como que necesitamos un poquito más de gente, ¿no? En fin, porque no vamos conociéndonos, digamos, ya nos conocemos, no vamos a elegir a los 30 sabios del Perú, porque lamentablemente ni ellos postulan, ni nosotros los elegimos cuando postulan, así que es un problema. Hay que tener más reflexión en esto. Conclusión, creo que los proyectos, sobre todo el de bicameralidad, va a ser hiper manoseado en el Congreso. Y lo que salga con 66 votos va a ser un pastiche completo. Se han abierto demasiados flancos
Y bueno, vamos a ver cómo resulta. Pero hay demasiados asuntos muy discutibles que además implican otras reformas que no han sido incluidas. ¿Cómo saldrá? Ya depende del pueblo. Ahora, el tema central, les recuerdo que era cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y de eso? De eso ni una palabra, ni una palabra. Ahí. Bueno, estamos con el señor Luis Herrera, él es director del Grupo de Información y Soporte Político ISP, y la semana pasada se desarrolló en Lima la 13ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, Comunicar para Gobernar. Y vamos a hablar ahora un poquito, después vamos a hablar de Madre de Dios, pero vamos a hablar un poquito de comunicación política en tiempos donde la comunicación política que tenemos son unos audios que aparecen y escuchamos a los políticos o a las autoridades comunicándose en forma inapropiada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la semana pasada, el 1, 2 y 3 de agosto, en el Hotel Westin, se llevó a cabo la 13ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, que ha sido el evento de comunicación política más importante de este año, 1.600 asistentes, concurrencia de todos los países de Latinoamérica y, como bien se ha indicado, discutiendo cómo es que la comunicación política realmente hace para convertirse en un activo de gobierno, ¿no? Y pueda transmitirle a la ciudadanía en general que los gobiernos están actuando de manera favorable para solucionar su metro cuadrado de necesidades, pero de manera equilibrada, porque tampoco se trata, como seguramente vamos a discutir, que la comunicación política siga el humor de la calle, ¿no? Ahora, a ver, vamos a decir algo que es un poquito complicado. Hay políticos que no tienen ninguna habilidad para comunicar. Es correcto. Mejor que se retire. Claro, porque la comunicación política parte, en primer lugar, obviamente, de quién comunica, o sea, el perfil del líder que comunica. En segundo lugar, el contenido del mensaje que comunica, que el mensaje sea coherente y sea, sobre todo, posible de realizarse, ¿no? Porque es clave para el tema de la credibilidad. Y tercer lugar, los canales a través de los cuales se comunica el mensaje, ¿no? Pero también la forma, o sea, hay personas que, digamos, ustedes no saben por qué, y es algo casi mágico, tienen una empatía instantánea con la población, por alguna razón. Son empáticos. Así es. ¿Ya? Y hay ejemplos, voy a usar ejemplos de fuera, ¿no? Para que nadie se ofenda acá. Pero, por ejemplo, Bill Clinton en los Estados Unidos, de ser uno de los presidentes más empáticos. Correcto. Se paraba en vivo frente a las personas o en televisión y generaba inmediata simpatía. Así como Trump no es empático, habrá ganado la elección, pero no es empático, genera un enorme rechazo. Entonces, es un don. Si un político no lo tiene, mejor que se retire, o la comunicación política puede mejorar esa carencia. No, definitivamente sí lo puede mejorar, ¿no? Y los casos que mencionas son casos de estudio, ¿no? El caso de Clinton era emblemático porque tenía la habilidad de mimetizarse, por ejemplo, en una iglesia negra, cantaba y bailaba como cualquier negro de Estados Unidos, y en el caso del presidente Obama también era emblemático porque, por ejemplo, era el mejor rostro para la fotografía. Muy, ¿no? Muy fotogénico. Muy fotogénico. Muy fotogénico. Ahora, ¿puede haber un político que tenga bajo perfil, poco carisma? Definitivamente que los hay, y los hay mucho. Y de repente un hombre sabio, bueno, con buenas Así es. intenciones y un buen programa, pero cuando habla, Dios mío, todo el mundo se queda seco. Yo conozco el caso de un candidato, por ejemplo, presidencial en República Dominicana, hablando de casos extranjeros, un tipo brillante, pero que ante la cámara tiene un tic. Claro. Cada vez que le hacen una pregunta un poco difícil, sonríe. Se ríe. Fatal. Se ríe. ¿Usted está de acuerdo con los feminicidios? Así es. No, de verdad. Es correcto. En los media training se ve eso. O sea, es horrible porque son gente buena, con buenas intenciones, pero tienen muletillas. Entonces, la comunicación política incide y trabaja con estos líderes, por supuesto. Y aquí, como bien se ha señalado, hay trabajos de media training, hay trabajos de coach político, para que obviamente esta persona pueda transmitir de la mejor manera, ¿no? Mejorar sus competencias y sus habilidades personales para transmitir el mensaje. Ahora, ¿qué pasa cuando el comunicador político, es decir, el experto en mejorar la forma de transmitir el mensaje, se convierte en el hacedor del mensaje? Pasa. Ese es un excelente tema y justamente es uno de los temas que se ha discutido en la cumbre, ¿no? El comunicador político, el asesor, en primer lugar, tiene que ser un hombre neutro. Exacto. Tiene que ser un hombre neutro porque él no es ni parte del partido, ni han votado por él. Ni han votado por él. Él es el profesional que tiene que orientar
el pensamiento político del líder o del equipo político, obviamente, para darle, desde un punto de vista profesional, la viabilidad al mensaje. Porque la parte central del mensaje es que el mensaje sea, uno, informativo, creíble y que posteriormente se pueda realizar. Porque si no, después rompe la credibilidad del mensaje. Y cuando se rompe la credibilidad del mensaje, se rompe todo. Claro, pero resulta pues que el político tiene una buena idea, pero ahí le explica pésimo. Y el comunicador es habilísimo, entonces transforma estas ideas en frases muy efectivas, de alta potencia, y claro, termina dirigiendo la política nacional. Claro, es lo que le llaman la creación de mensajes efectistas, ¿no? Una sola línea. Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando dice, vamos a entregar 500 soles a cada... Claro, ¿no? a cada familia a de cada Ancash. familia que pueda votar. Ya, ese mensaje era un ejemplo, el peor de los ejemplos de un mensaje efectista. Claro, porque es una pero- malversación de Pero fondos. completamente sin ningún tipo de valor. Claro, no, porque ¿No? además no se les... Pero eligieron al... Así es, o sea, eligieron al que lo ofreció. Y justamente, y por porque eso... el pueblo ignoraba que eso era malversación de fondos. Parte de la profesionalización de las actividades que están alrededor de la comunicación política pasa justamente por tener claro, ¿no?, el concepto de la legalidad, el concepto de la continuidad de la comunicación política en el tiempo. La comunicación política per se clásica es la comunicación política de campaña electoral, donde se busca que el candidato gane a cualquier costo. Y después, otro Ya triunfo nos vemos. electoral y nos vemos. Nos vemos. No, hoy día cuando hablamos de comunicación política estamos hablando de construir mensaje para que posteriormente ese mensaje, una vez que obtenido el triunfo electoral, se convierta en políticas Ahora, reales de gobierno. Yo le voy a preguntar una cosa que siempre me da curiosidad. ¿Por qué los candidatos presidenciales se trompean con sus asesores de comunicación en campaña? Los cambian y los cambian y los cambian. Y durante los gobiernos también. Sí, ¿ah? claro. Entran y salen, entran. Es como si no soportaran las cosas que les dicen las personas de comunicación política. Porque yo siempre leo el libro de Carlos Matus, El líder sin Estado Mayor, que Ajá. dice bien claro y que el líder siempre está rodeado de tres grupos de personas, ¿no? Los amigos, los muy cercanos, con los que nació, con los que creció, los técnicos y los oportunistas. Claro. Y entonces, el gran problema es que siempre hay alguien, como en la vieja Roma, Ajá. que tiene que decirle al oído al candidato que es un ser mortal. Acuérdate que eres mortal. Así es. Y ese es el de comunicaciones. Así ¿no? es. Entonces, es un pesado. Pues. el líder político, sobre todo cuando está arriba en las encuestas, se cree pues un dios y piensa realmente que todo gira en torno a él y siempre va a haber más de una persona a su Ahora, alrededor que le va a decir que eso sí. Ahora, hay que reconocer una cosa, que en el perfil del político, y estoy hablando en abstracto, ¿no? Hay un cierto elemento de vanidad, ¿no? Porque si no, o sea, hay un cierto narcisismo, ¿no? Tú tienes, o sea, si tú te paras al espejo y tú crees que tú puedes conducir un país, ¿no es cierto? El ego lo tienes más o menos grandecito, ¿no? Entonces, evidentemente, va a haber un choque permanente con el comunicador político que le va a decir, no, mira, tú en la pantalla sales mal, eres feo, esa corbata Sí. te queda horrible, ¿ya? Y él que siente que puede conducir un país, ¿no? Tiene que ser muy humilde para aceptar ponerse en manos profesionales. Y los que se han puesto en manos profesionales han ganado elecciones, ¿ah? Y los que no se han dejado poner en manos profesionales no las han ganado. Y eso siempre ha sido así. Completamente de acuerdo. Y es parte, pues justamente lo que decíamos. Tiene que ser un hombre equilibrado en tener la capacidad de poder decir, ok, y yo soy, porque definitivamente es un líder, porque está Claro. empujando una campaña, pero parte del liderazgo es saber rodearse de equipos profesionales que obviamente lo conduzcan en los que son temas de donde obviamente van a tener debilidades como son los componentes Ahora, comunicacionales. los políticos mayores dicen, yo no soy un jabón, usted me quiere vender como un producto de marketing, eso me deshumaniza, no hay derecho, ¿qué me está haciendo usted? Me quiere hacer bailar en un concurso de baile, ¿a quién se le ocurre? No, es que eso es popular, no, bailecitos a mí no, por favor. Y finalmente termina bailando. Y termina bailando mal. Y termina bailando pésimo. Así, y termina bailando mal. ¿Te has acordado de algo? Uy, me acabo de acordar de unos pasitos, querido, Y termina bailando. del paso del teteo. O sea, algo que se pensó originalmente y de manera profesional y estratégica en función a un objetivo, termina haciéndose, pero ya por empuje o influencia de las encuestas. Claro, lo que pasa con la profesionalización de la comunicación, hay que decirlo, es que no se puede improvisar, Así es. pero sí te tienes que adaptar. O sea, es como, de verdad, es como las Fuerzas Armadas. Esto es como un desembarco, o sea, nada se improvisa,
pero No. como el adversario te plantea escenarios diferentes, tienes que adaptarte. Todo el tiempo tienes que adaptarte. Claro, el dinamismo de la política hace que obviamente la estrategia, y entre ellas obviamente el tema del manejo de la imagen del líder, se tenga que actualizar constantemente. ¿Tenemos Eso es unos minutos clarísimo. más? Sí, hacemos una pausa, ¿Pausa? y volvemos con el doctor. Perfecto. Pues vamos a preguntarle por cómo Vizcarra ha logrado reconstruir una imagen. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 37 minutos, estamos a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepaga Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas, en Huánuco a través de Radio Huánuco, en Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú, también en las aplicaciones. Hay personas que nos están llamando sobre los proyectos, los estamos colgando en el Twitter tanto de Sodonco como de Radio Santa Rosa para que todos lo puedan leer. Todo, por favor, léanlos, ¿ya? Aunque usted no sepa nada de derecho, léalo nomás. Y es bien facilito, no es complicado. La Constitución nunca se ha escrito para sabios, se escribe para el pueblo, es para que usted entienda, ¿ya? Entonces, mira acá de todos ahí. De verdad, detrás del vidrio, a leer la Constitución y el lunes les tomo examen, caracho. Por si acaso, acabamos de pasar un comercial donde, como ustedes saben, nosotros vivimos de rifas, colectas, viajes que hacemos, y efectivamente hay un viaje a Brasil donde van a ir a ver al Cristo del Corcovado, y parece que han escuchado el Cristo concorvado. Sí. Van a corregir la propaganda, no se preocupen. Sí, Gracias, Ernesto Cárdenas, por hacernos notar. Muy bien. Discúlpenme, esto es Lima. ¿Ya? El clima es feo. A todos nuestros hermanos en el resto del país, no vengan, no saben lo frío que está y lo mal que trata los pulmones esta ciudad. Una ciudad poco usual y poco común de uso, por ejemplo, de abrigos. Sí, Lima no, es- está muy elegante. Hay hombres que han salido últimamente a la calle, Pero, han sacado sus elegancias. el clima... Claro, unos abrigos que tienen Sí. paso. Qué bonito. Claro, se usan para ir a Europa, pero han salido del closet porque la gente se está congelando. Bueno, regresemos ahora al Perú y al caso de Vizcarra versus Pedro Pablo Kuczynski, que es un caso de comunicación bien interesante. Pedro Pablo Kuczynski era una persona que no estaba preparado en la campaña, tenía muy mala comunicación confrontacional. O sea, para confrontar le salía pésimo o no lo quería hacer. Así es. Pero el debate fue un ejemplo, y le digo porque yo estuve ahí, o sea que conozco la historia desde adentro. Pero en el caso de Vizcarra, al principio, como su poder emanaba de Keiko Fujimori y de la anuencia de Keiko Fujimori, pensamos mucho que iba a tener la misma línea no confrontacional. Sin embargo, en una reunión en la que estuve presente, me dijo claramente que él efectivamente no buscaba el pleito, pero no le rehuía. Es decir, él no iba a iniciar un pleito, pero si venían a buscarlo, él iba a dar pelea. Y es lo que estamos viendo ahora. El mensaje de 28 de julio es una pieza de comunicación bien interesante, completamente distinta, sobre todo la primera media hora, a lo que hemos visto antes. Claro. Claro, lo que pasa es que hay que tener claro que en conceptos estratégicos uno tiene que buscar los mejores escenarios para pelear. Exacto. ¿No? Entonces lo que hay que tener claro es que el presidente Vizcarra, cuando asume el poder, viene con un mito de haber sido pues un gobernador eficiente, dialogante, ¿no? Y con ese mito comienza su modelo de cómo comunicar, que en contraste o en comparación al modelo seguido del expresidente Kuczynski, pues siempre iba a ser de impacto. Y comienza a viajar con un discurso muy puntual, Muy moderado. muy moderado. Quiero ir a escuchar las necesidades de la gente y me voy a centrar en dos cosas. Me voy a centrar en reconstrucción y en crecer 5% en la economía. Deme 6 meses para poder lograr estos puntos. Si no hubiera pasado los dinosaurios, ahorita estuviésemos todos pidiéndole cuentas del avance de esas dos piezas de comunicación. Claro. Ahora, le fue bien, ha tenido, bueno, suerte y también políticas buenas anteriores, porque todo esto, el país está creciendo. O sea, no está decreciendo. Este año cerramos mucho mejor que el año pasado. Primera ventaja, con un precio de cobre arriba, con cosas Claro. que a veces no controlas y que te están yendo bien. Y la segunda es que en el tema regional ha caído bien su presencia. O sea, en el interior del país cae bien su presencia porque es una persona de Moquegua, no es un limeño, o no está limeñizado Es todavía.
O sea, sus Todavía. viajes, con sus continuos viajes, obviamente que alimentan esto, ¿no? Pero nuevamente, si el escenario político se mueve constantemente. Si no fuera por los audios, hoy día estuviéramos discutiendo, por ejemplo, cómo va la ejecución de los 6.000 millones que se han distribuido entre reconstrucción y inyección de recursos directos a las regiones para el tema de dinamizar, ¿no?, la obra pública. Pero pasaron los audios y aquí inmediatamente el presidente, desde el punto de vista comunicacional, obviamente se pone en línea. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad, se pone a tono con el sentimiento general de hastío que hay con el tema de la política y obviamente con el tema del sistema de administración de justicia, hace un discurso directo, ¿no? Hace un discurso donde ofrece estos cambios y ya estamos viendo el tema de los proyectos de ley que se han presentado. El gran problema está en que ese clic comunicacional se tiene que mantener en el tiempo, y ahí iba a lo que hablaba anteriormente. La credibilidad se fortalece en el cumplimiento de las cosas que como decía el profesor Gareca, llegar es fácil, claro, la cosa es mantenerse. Así es, ¿no? Y eso lo dijo en la conferencia de prensa, ¿no? Llegar no es tan difícil, ¿no? La cosa es mantenerse. Claro, porque estamos viendo los proyectos de ley, por ejemplo, no están atacando el punto por el cual nace toda la crisis. Claro, que es el sistema de administración de justicia. Claro, el proyecto más importante, que es el de la nueva conformación del Consejo Nacional de Magistratura, y el que menos debate va a tener, porque yo creo que la propuesta es muy clara y buena. No lo han presentado. Y el presidente introduce estas otras modificaciones que nadie pensó que se iban a introducir, pero nadie, en el discurso del 28 de julio. Y ayer el presidente, por ejemplo, gestos de comunicación, ha ido a pie al Congreso. Así es. ¿No? Y durante todo el camino la gente lo aplaudía y le gritaban. ¿Qué le gritaban? ¡Cierre el Congreso! O sea, ni siquiera le decían viva tu reforma o vamos al referéndum. ¡No! ¡Cierra el Congreso, presidente! O sea, claro, o sea, comunicacionalmente toma el tema del hastío y hace los proyectos en función a lo que la gente más cuestiona en este momento, que es el tema político. Claro, y liquida, pero además, liquida a su oponente, que es Keiko Fujimori. Así es. La encuesta de ayer es una liquidación, porque el pueblo ha asociado la corrupción judicial con el fujimorismo y el APRA. Porque hay jueces vinculados al fujimorismo y al APRA. Señora K quiere comunicarse. Eso la ha destruido. A tal punto que otro gesto importante fue convocar una legislatura extraordinaria. Sugerencia de esta casa, ¿no? Y nos hizo caso, ¿ya? Entonces, yo estaba asombrada. Yo por si acaso doy consejos gratis, ¿ah? Y me los piden a morir, ¿ah? No se imaginan. Que me hagan caso es otra cosa. Normalmente, yo digo, 30 segundos después del consejo te enseñan la puerta, ¿no? Pero ese fue un acto de mucho arrojo. Y mucha gente pensó, bueno, le pueden decir que no. Y yo le decía, no le pueden decir que no. Porque hace cuestión de confianza y van a tener que remover a todos los miembros del consejo, que es lo que todo el Perú le está pidiendo al Congreso. 119 votos. Claro, como decía, en el escenario estratégico, ese era el momento uno no confronta cuando no tiene fuerza para confrontar. Y el único tema por el cual podía confrontar, dado el punto de hastío del que tiene la sociedad, era justamente el tema político. Claro. ¿No? Entonces aprovechó el momento, me parece que bien aprovechado, pero la gran preocupación es la sostenibilidad. Claro, porque los proyectos tienen, como repito, problemas. Así es. Los proyectos tienen problemas porque implican opciones muy complejas de reforma. Y el problema más grave es la subrepresentación. Y ahí el presidente está en un callejón sin salida, porque convencer al pueblo de que tiene que tener más representantes, eso es casi imposible. Y creo que se ha desaprovechado la oportunidad también de hacer realmente el cambio del modelo político, porque creo que el tema de las elecciones legislativas tendría que ir a renovación por tercios, porque realmente son los mecanismos para que los gobiernos, conforme el avance, las poblaciones tengan la oportunidad de ir brindando, premiando o rechazando. O rechazando la confianza. Cuando las elecciones legislativas y presidenciales se mantienen a la par, vemos pues estos bloques quinquenales donde estamos siempre en los conflictos entre las mayorías y las minorías, porque no hay posibilidad de recambio. Claro, lo que pasa es que el tema de la renovación se hace, bueno, después podríamos conversar largo sobre eso, porque tiene sus aristas. Tenemos tiempo, ya nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir del señor Luis Herrera, pero lo vamos a invitar nuevamente. Muchas gracias. Los viernes para nosotros son requete complicados, porque tenemos la misa del Señor de la Justicia, y eso vale muchísimo más que este programa. Entonces, como ustedes comprenderán, tenemos que terminar 9 en punto. Muchísimas gracias. Un placer.
Y vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado, que es un fotógrafo muy importante. Que hoy día inaugura muestra de fotografías sobre Madre de Dios, sobre la minería, en el Congreso de la República. Que lo que nos interesa es que ustedes vean esas fotos. A través del radio no las van a poder ver, pero ahora les vamos a explicar cómo pueden hacer para verlas. Regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Bueno, y este es un espacio auspiciado por Radio Madre de Dios, por César González. No, mentira. Nuestro amigo César, que es misionero en Puerto Maldonado, que es el director de Radio Madre de Dios, siempre nos pide, y que lo hacemos con mucho cariño, que pongamos un poco en evidencia la realidad de Madre de Dios. Y qué mejor que hacerlo a través de la fotografía. Pavel Maitearena Huamán, que es ahijado César además, Nacho es mi padrino, es fotógrafo y se ha especializado en informar al mundo a través de su cámara de la situación de la minería informal e ilegal de oro en Madre de Dios y de los efectos devastadores que está teniendo en la naturaleza. Hemos visto fotos aéreas, hemos visto realmente muchas cosas, pero yo creo que tu exposición va a tener un gran impacto. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntanos. Gracias a ti. Pavel. Sí. No le gusta que le digan Pavel. 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 ¿Hace cuánto tiempo estás en fotografía? Sí, gracias Rosa María, gracias Abel, gracias a Radio Santa Rosa por esta oportunidad. Yo empecé en fotografía a los 4 años, pero seriamente en los 2 primeros años, ya como la cámara, un anexo más mío, un tercer brazo para registrar cosas que veo en muchos viajes al interior de Madre de Dios y de otras partes. ¿Cuántos años tiene nuestro fotógrafo? 29. 29. ¿Estás 29 fotografiando desde los años. 4 años? No, hace 4 años. Hace 4 años, no Hace entendí de los 4 años. años. No, Hace sí. 4 años estás Sí. fotografiando. ¿Y cómo te formaste? Muy bien, yo tengo formación en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú. Sin embargo, era una época todavía de cámara con rollo, complicado. Importa que aprender desde el principio. Sí, la fotografía análoga, en verdad, admiro a muchas personas que hacen fotografía análoga. Es un arte, es muy artesanal, es muy rico desde el proceso, ¿no? Y luego me dediqué ya autodidactamente a especializarme en fotografía. Este año he recibido la buena noticia, tengo una beca en la DDC de Cusco, la Dirección Desconcertada de Cusco, para un programa de capacitación en fotografía y digamos, estoy volviendo a las aulas. Pero como hay muchos fotógrafos y muchos... Mucha competencia. En el tema de que no es la cámara, ¿no? También es el ojo, ¿no? Es la frase que se escucha mucho. Entonces, aprovechando mis viajes al interior de la selva, visitando muchas comunidades nativas, comunidades mestizas también, que han poblado Madre de Dios desde la época de los 80, 90, me pareció pertinente, casi como una ocupación mía, muy aparte de mi trabajo, registrar estas imágenes, ¿no? Documental. ¿Cuál es tu otro trabajo? Hacer fotografía comercial. De ese tipo, sí. Vives de la fotografía comercial, pero dices, no, eso que estoy viendo quiero registrarlo. Exacto, porque estás Te en el conmueve lugar. de alguna manera. Te Sí. mueve el ojo, como dicen. Totalmente, porque yo soy un madrediosense que creció en Maternitano, se dice, me han dicho, ¿ah? Hay un Hay un debate. debate. Madredocense y maternitano. Sí, todavía no sabemos tampoco el Ni siquiera sabemos cuál es el gentilicio. gentilicio de Sí. Madre de Dios, pero en fin. Entonces, yo, bueno, crecí pues con los bosques, los árboles, las luciérnagas de noche. Los bichos, el calorazo. Y las culebras cuando vas al monte con machete en mano. Entonces, ese paisaje fue Las arañitas. totalmente distorsionado, ¿no? En los últimos años. Para digamos, impactar a veces al espectador, al que va a ver tu foto, el problema de la selva es que a ras de la tierra no tienes una conciencia de la amplitud del daño.
Exacto. Entonces, las fotos aéreas han sido muy impactantes. ¿Tú has tenido oportunidad de tomar fotos aéreas? En la muestra hay una foto aérea que es del 128A de un avión Puerto Maldonado Cusco Ya, comercial. Comercial, que la tomaste desde ahí. Sí, desde la derecha y he logrado captar eso. Sin Porque- embargo, yo por mi propia formación soy fotógrafo paisajista además. Ya. Entonces, lo que van a ver en la exposición son paisajes también. Los paisajes devastados. Paisajes devastados, paisajes que nos deben llevar pues a la reflexión, ¿no? Ahora, a veces provoca treparte a la antena ahí que tienen de TV Perú para desde ahí tomar fotos, pues. Y lo he hecho No, algunas ¿verdad? veces. Hay una buena antena, claro, te trepas a la antena, pues. Porque necesitas altura, ¿no? Antenas, tanques de agua, cualquier cosa En que el esté hotelito que elevada. nos quedamos, yo me trepé al techo del tanque de agua y tomé una panorámica macanuda. Me salió bien bonita. Rosa María es bien aventurera. Bien aventurada, lógico. Yo quería una buena panorámica, despejado el cielo. Yo no subí. ¿Ya? Entonces tomé tac, 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 tac. Y ahora pues el Google te pega las fotos, una cosa así automática, ¿ya? Totalmente, ¿no? Entonces salió una buena panorámica y lindo, el cielo azul, 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 azul despejado, las nubes blancas. Bien bonita, me quedó mi foto. Ese azul que extraño tanto estos Es días. lo que te iba a decir. ¿Qué haces acá? Esto es horrible. Yo, de verdad, una de las cosas que de verdad más me oprime al limeño es este cielo gris que dura pues casi 6 meses. Y además, no es por nada, ¿no? Hay que pedirle a Santa Rosita, a ver si me escucha, ¿no? Pero no tenemos un día, un rayito de sol hace que 3 semanas. Fácil, 3 semanas que no tenemos un rayito de sol. Entonces, aunque sea pues un rayito de sol, ¿no? Sí. Santa Rosita, mándanos algo. O un viajecito a Puerto Maldonado otra Sí, vez, ¿no? yo me Que es- divierto mucho cuando voy a Puerto Maldonado porque llego, una de las veces que llegué, entonces me recibió César y me dice, ¡hay friaje! Me escribía, ten cuidado, ven bien abrigada. 25 grados en el friaje, yo estaba zancochada, fe. Y todos ustedes, con frazada, vendían en el mercado, casaca. Entonces decía, ¿estás loco? Le decía. Yo, ¿cómo va a ser frío? No, pues que tú vienes de Lima, pero nunca, dice que nunca se había puesto manga larga hasta que yo llegué ese día. Porque claro, hace mucho calor. Hemos estado nosotros con Abel Sí. en enero para lo del Papa. Pucha, qué calor, ¿no? Calor. Qué calor. aire Esta semana acondicionado hemos es- salido de nuestro 10º friaje en el año. Yo sé, pues porque Es- tienen 6 o 7. A mí me dicen, llámame cuando hay friaje y voy. Bueno, Porque para mí tu friaje, para mí es verano. Oye, pero lo bonito de esta fotografía, regresando a la fotografía que se hace desde el pueblo, ¿no? Es cuando tú expones esta fotografía en Puerto Maldonado, ¿qué te dice la gente? Porque te deben criticar mucho. Te dicen, oye, ¿qué estás fotografiando? Nosotros comemos de esto. ¿Por qué estás contando estas cosas? muy buena pregunta. Estas fotos, este es mi primer individual, para empezar. He estado en exposiciones colectivas en Madre de Dios, pero he hecho exposiciones colectivas sobre fotopaisaje, que es mi Claro. otra pasión, ¿no? Entonces estas fotos todavía no se han expuesto en Puerto Mm. Maldonado. Ahora, que tienen que ir, van a ir, porque ese es un compromiso. Y definitivamente, claro, hay un discurso muy confrontacional si muestras estas imágenes, pero he querido darle vuelta al asunto, en el sentido de que no solamente estoy mostrando fotos de naturaleza y paisajes destruidos, sino también, o quizás de una destrucción más fuerte, que es la destrucción humana, la necesidad de las poblaciones del sur en extrema pobreza muchas veces, que por ejemplo en estas épocas de las heladas, al haber perdido toda su ganadería, que es su único sustento, van a tener que bajar a Madre de Dios, porque es la época, contradictoriamente, en donde los ríos bajan y la operación minera se hace mucho más fácil. Por ejemplo, esa integración entre la sierra y la selva que origina una minería desbordada, contaminante, intensa, es cierto, pero que sus explicaciones están mucho más allá de las selvas, ¿no? No, además acabas de dar una pista muy importante sobre un movimiento migratorio. O sea, es verdad lo que tú dices. La helada en Puno Ujú. hace que la gente pierda todo. Si yo pierdo todo, ¿qué hago? Migro. ¿A dónde migro? Migro a un lugar donde el río ha bajado, que estamos en la época de baja, y puedo sacar oro. Y después regreso a mi tierra. Exacto. Con lo cual, Puerto Maldonado sufre un impacto brutal 3, 4, 5 meses al año de toda la migración puneña y cusqueña que viene a rescatar algo para sobrevivir. Exacto. Bueno, Bueno, viendo estamos las fotos. poniendo las fotos en el Facebook. Las fotos son preciosas. Bueno, que también. No seas tramposo. Con ese paisaje cualquiera hace lindas fotos, no mentira. No,
Lo que tiene son esas puestas de sol. Ujú, ujú. Esas puestas de sol en la selva Los peruana. atardeceres rojos increíbles, ¿no? Increíble, tiene unos Aunque colores. la foto, si tú lo ves desde el plano horizontal hasta arriba, es un bonito sol y todo, pero del plano horizontal hasta abajo Claro, es la desgracia de es la la desgracia. la Que desgracia son, de la- y eso es camino a Huaypeto, y cada vez que voy y regreso, me parece estar en el Dakar Sí, 2018. es un desierto, sí. es un desierto. Y los carros modificados y la gente andando como puedes. Ahora, es una El zona tránsito muy es una fuerte. zona muy violenta. ¿Te has sentido inseguro en algún momento? Hay gente que entra y no sale, tú sabes. Es cierto. Bueno, tendríamos que diferenciar entre la minería informal y la ilegal, ¿no? A la Claro. ilegal creo que la única foto que tengo es la del avión, porque entrar no podría. Ahora, la informal... Acá tengo la foto del avión. ¿Qué tal foto? Uf, no queda de selva nada. No queda de selva nada. Si te fijas en la parte interior está el río, que es una venita, ¿no? Sí, Y luego se abre. es terrible, es terrible. Y acá efectivamente tenemos una puesta de sol preciosa en medio de un desierto, al lado está la selva que queda, pero no hay más. Exacto. Se está perdiendo. Hace una semana se ha dado la escalofriante cifra de 23.000 hectáreas Ya deforestadas perdidas. en estos últimos 6 meses, nada más. Qué bestia. Esto no para. Y el problema es que cuando pare, ya no va a haber madre de Dios. Pues, o sea, esto... Ahora, ¿se puede recuperar la selva? Sí, pero te demora 100 años. O sea, recuperar esto te demora 100, 200 años. Por regeneración natural va a demorar mucho. Exactamente. O sea, la misma naturaleza puede defenderse, pero pucha, que va a demorar. En ese sentido, ayer vi un bonito documental del Papa en el Festival de Cine de Lima. No son las películas que más se llenan, ciertamente, pero este es un tema central en el discurso, ¿no? Central en el mensaje que hay hoy. Y el próximo hay un congreso panamazónico que me imagino que va a atacar este tema de cabeza, pero la devastación que hay, mientras los propios maternitanos no defiendan su tierra, no va a haber forma que esto pare. Y tus fotos pueden ser muy, como dicen, subversivas. Y eso es bueno, porque lo que estás haciendo es decirle a la gente, mira, sí ya lo saben, pero una cosa es saberlo y otra cosa es verlo. Sí, definitivamente el poder de las fotos tiene eso, ¿no? Que en un instante fijo te retrata cruda o tan real, ¿no? Una situación y la exposición, que se llama además Amazonía Profunda, porque no te quiere mostrar lo anecdótico, lo bello, ¿no? Lo que te puede inspirar, por ejemplo, a comprarte un paquete turístico, no. No, Te quiere inspirar a que pienses que detrás de este metal tan precioso... claro, la gente que va tan bopata no está viendo esto, ¿ok? Pero cualquier día lo vea, porque a De las hecho, reservas se están metiendo. Sí, a esa se le considera, por ejemplo, minería ilegal, ¿no? Lógico, Que es la- la que no se puede Así hasta ahora es, desterrar. que la reserva. Hay mucha gente ya en Madre de Dios que me dice ya deberían prohibirla toda. Pero yo creo que hay que llegar a un nivel de transacción en la cual sea posible en algunos lugares, de algunas formas, con algunos elementos no nocivos para la salud y que implique, ¿no es cierto?, una formalización que sea posible, porque hasta ahora el problema central para la formalización es que el dueño del terreno, ¿no es cierto?, no permite, o sea, el dueño del terreno no es el mismo el que lo explota. Y en esa disyuntiva, todo el mundo hace lo que le da la gana. Tú como abogada debes saber, ¿no? Si no hay saneamiento físico legal, no va a haber nada. No va a haber nada. Sin embargo, la formalización pues es un proceso entrampado. Desde que soy adolescente escucho de formalización y hasta ahora no se ha podido dar No, la solución. Y las autoridades no han ayudado en nada tampoco, eso es verdad. Regionales, Las sobre regionales, todo, las sobre regionales, todo. no te quiero meter en un lío, pero el gobernador es parte del problema. El señor Otsuka es parte del problema. De no hecho, es parte de la solución. hay denuncias muy graves a la Dirección de Energía y Minas Así es, reciente, hace muy así es. poco. Él es parte del Y- problema, no es parte de la solución. Ustedes voten bien en octubre, que todo lo que me escuchan es madre de Dios. Pero la gente, los periodistas ya me decían, es que sin oro no vivimos de eso. Del turismo no vamos a vivir. Qué duro. Le decía, pero ¿te das cuenta que esto mata a la selva y te mata a ti, mata a tu entorno? ¿Y qué hacemos? Yo creo que todo va y es una pregunta tan amplia y lo voy a resumir porque ya estamos con la hora. Ya sabes que viene la misa del Señor de la Sí, Justicia.
Misa al Señor de la Justicia. Acá siempre, a esta hora, 9:05, entra la misa del Señor de Tiene que Justicia. ver con eso. Necesitamos más justicia, pero una justicia social en el Departamento de Madre de Dios, que le garantice a los niños que van a ver en las imágenes, obviamente ocultando sus identidades, con anemia, con desnutrición, con contaminación por mercurio. Les estamos robando mucho futuro a una población que ya sea de Madre de Dios o no, venida de Cusco, de Puno, igual es parte del Perú y debe ser concebida como un problema integral, donde la naturaleza, como decía el Papa, la tierra tiene que ser también un lugar para que el hombre tenga techo y trabajo digno, ¿no? Y que todos podamos de alguna manera buscar soluciones integrales. Es, creo que la solución, en resumen, muy práctico para decir, pero muy difícil y harto complejo para realizar, Las ¿no? tres T's, techo, tierra, trabajo. Exacto. Ujú. Sí, es el mensaje del Papa. Que es la forma más bonita que yo tengo para explicar el desarrollo sostenible, ¿no? En vez de economía, política, No, más fácil, techo, techo, tierra, tierra, trabajo. Bueno, mucha suerte. ¿A qué hora es la inauguración? Al mediodía. Estás Uy, invitada también, Rosa Que María. no puedo hoy día, tengo que firmar papeles, ir de aquí para allá. Es una vida horrible acá en Lima. Pero vamos a rezar a Madre de Dios de todas maneras, ¿no? Ya, claro que no, sí. a mí me encanta. A tomar ese juguito tan rico. ¡Uy, ese juguito! El copoazú. ¡Eso! No me salía ayer. Me decían camu camu. No, no es camu camu. Copoazú. Copoazú. Copoazú es el jugo más rico del mundo. Yo no sé por qué en Lima no hay copoazú. No se imaginan lo que es. Es un cítrico, pero dulce a la vez, pero no tan dulce. Dulce y ácido a la vez, ¿no? El dulce y ácido. Ahí yo tengo un proyecto fotográfico con agricultores de la carretera interoceánica cerca de La Pampa que ¿Ya? están cambiando el entorno porque están produciendo copoazú y no oro. No. Muy interesante. Es un proyecto fotográfico que quizá pueda realizarlo en este año y poder traerlo. Ah, porque no es me como traes, que- ¿ah? Y traes el copoazú también traerlo, Y ¿no? traer el copoazú. Nos vamos, Rosa María. ¿Sabes? Un proyecto para enseñar a todos los chefs de Lima qué cosa es el copiazú. No Es se imaginan hermoso. lo rico que es. ¿Ya? Lo descubrí en la Plaza de Armas, ahí en los Gustitos del Cura. Rosa María, Sí. solamente agradecer la oportunidad y este evento ha sido posible gracias a la gestión del congresista Alberto de Belaunde y a la curaduría de la gran Perusca Chambi, reconocida fotógrafa cusqueña que me ha acompañado en este proceso y para hacer que este madre diocense selvático nativo esté aquí en Lima y se sienta muy cómodo. No, nada de cómodo. ¿Ah? Acá hace un frío horrible. Olvídate, no te quedes muchos días. ¿Ah? La calidez es humana, creo, ¿no? El calor es humano, pero el frío es espantoso. Pregunta si tienes redes sociales, Instagram. Me imagino que se quieren comunicar Hay gente que contigo. puede comprar tus fotos también. Claro. ¿Cómo se comunican contigo? En el Instagram con mi nombre, Pavel Martiarena, Pavel Martiarena. Y en el Facebook también. Tengo un álbum que se llama Viajes, que son algo de 250 imágenes en más de 5 países. Ya. Amazonía. Ya, no se las roben, ¿ah? Hay que pagarlas. Derecho de Sí, autor. por favor. Por favor. ¿Ah? Cuídense mucho, nos Oye, vamos. es tardísimo, nos vamos. Nos Cuídense vamos. mucho, nos vamos hasta el lunes. Gracias. Cuídense. Hasta el lunes. Gracias a todos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
señor, con toda razón, con la bicameralidad no tendríamos la ley Pulpín, las leyes de FP alocadores, leyes que nacieron y murieron por no ser debatidas con más reflexión, en una cámara reflexiva o con más reflexión. El problema más grande es que seguimos pensando que el Perú es Lima. Mejor que todos sean de provincia. No, señor Emerson Ortupa, el problema más grande es que, aunque a usted le parezca un horror lo que le voy a decir, es que Lima está súper representada en el Congreso de la República. O sea, a ver, tenemos casi un tercio, más de un tercio del padrón electoral, de los votantes, y tenemos 36 congresistas de 130. O sea, estamos súper representados. Los limeños no están adecuadamente representados en el Congreso. Y las provincias están sobre representadas. No, no es posible. Saquen sus matemáticas. Dividan ustedes número de electores por representante y lamentablemente, nos guste o no, es así. Entonces, este proyecto me preocupa porque probablemente vamos a terminar estando más subrepresentados. ¿Ah? Más subrepresentados. Con 130, la bicameralidad no va a ser posible. Yo entiendo la preocupación del presidente de que esto no cueste más plata y que la gente diga, no, pues no puede ser, ¿no? Pero no es simplemente una división de funciones, es una división de funciones sobre la base de una representación popular. Entonces, que 30 personas aprueben el presupuesto de la República, ¿no es cierto? Bueno, me parece como que necesitamos un poquito más de gente, ¿no? En fin, porque no vamos conociéndonos, digamos, ya nos conocemos, no vamos a elegir a los 30 sabios del Perú, porque lamentablemente ni ellos postulan, ni nosotros los elegimos cuando postulan, así que es un problema. Hay que tener más reflexión en esto. Conclusión. Creo que los proyectos, sobre todo el de bicameralidad, va a ser hiper manoseado en el Congreso. Y lo que salga con 66 votos va a ser un pastiche completo. Se han abierto demasiados flancos y bueno, vamos a ver cómo resulta. Pero hay demasiados asuntos muy discutibles que además implican otras reformas que no han sido incluidas. ¿Cómo saldrá? Ya depende del pueblo. Ahora, el tema central, les recuerdo que era cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y de eso? De eso ni una palabra, ni una palabra. Ahí. Bueno, estamos con el señor Luis Herrera, él es director del Grupo de Información y Soporte Político ISP, y la semana pasada se desarrolló en Lima la 13ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, Comunicar para Gobernar. Y vamos a hablar ahora un poquito, después vamos a hablar de Madre de Dios, pero vamos a hablar un poquito de comunicación política en tiempos donde la comunicación política que tenemos son unos audios que aparecen y escuchamos a los políticos o a las autoridades comunicándose en forma inapropiada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la semana pasada, el 1, 2 y 3 de agosto, en el Hotel Westin, se llevó a cabo la 13ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, que ha sido el evento de comunicación política más importante de este año, 1.600 asistentes, concurrencia de todos los países de Latinoamérica y, como bien se ha indicado, discutiendo cómo es que la comunicación política realmente hace para convertirse en un activo de gobierno, ¿no? Y pueda transmitirle a la ciudadanía en general que los gobiernos están actuando de manera favorable para solucionar su metro cuadrado de necesidades, pero de manera equilibrada, porque tampoco se trata, como seguramente vamos a discutir, que la comunicación política siga el humor de la calle, ¿no? Ahora, a ver, vamos a decir algo que es un poquito complicado. Hay políticos que no tienen ninguna habilidad para comunicar. Es correcto. Mejor que se retire. Claro, porque la comunicación política parte, en primer lugar, obviamente, de quién comunica, o sea, el perfil del líder que comunica. En segundo lugar, el contenido del mensaje que comunica, que el mensaje sea coherente y sea, sobre todo, posible de realizarse, ¿no? Porque es clave para el tema de la credibilidad. Y tercer lugar, los canales a través de los cuales se comunica el mensaje, ¿no? Pero también la forma, o sea, hay personas que, digamos, ustedes no saben por qué, y es algo casi mágico, tienen una empatía instantánea con la población, por alguna razón. Son empáticos. Así es. ¿Ya? Y hay ejemplos, voy a usar ejemplos de fuera, ¿no? Para que nadie se ofenda acá. Pero, por ejemplo, Bill Clinton en los Estados Unidos debe ser uno de los presidentes más empáticos. Correcto. Se paraba en vivo frente a las personas o en televisión y generaba inmediata simpatía.
Así como Trump no es empático, habrá ganado la elección, pero no es empático, Sí. genera un enorme rechazo. Entonces, es un don. Si un político no lo tiene, mejor que se retire, o la comunicación política puede mejorar esa carencia. No, que definitivamente sí lo puede mejorar, ¿no? Y los casos que mencionas son casos de estudio, ¿no? El caso de Clinton era emblemático porque tenía la habilidad de mimetizarse, por ejemplo, en una iglesia negra, cantaba y bailaba como cualquier Exactamente. negro de Estados Unidos, y en el caso del presidente Obama también era emblemático porque, por ejemplo, era el mejor rostro para la fotografía. Muy, ¿no? muy fotogénico. Muy fotogénico. Muy fotogénico. Ahora, puede haber un político que tenga bajo perfil, poco carisma, definitivamente que los hay, y los hay mucho. Y de repente un hombre sabio, bueno, con Así buenas es. intenciones y un buen programa, pero cuando habla, Dios mío, todo el mundo se queda seco. Yo ¿Ya? conozco el caso de un candidato, por ejemplo, presidencial en República Dominicana, hablando de casos extranjeros, un tipo brillante, pero que ante la cámara tiene un tic. Claro. Cada vez que le hacen una pregunta un poco difícil, sonríe. Se Atroz. ríe. Se ríe. Se ríe. Fatal. Se ríe de ¿Usted nervios. está de acuerdo con los feminicidios? ¡Ah! Así es. No, de verdad. Es correcto. En los media training se ve que eso, o sea, es horrible, porque son gente buena, con buenas intenciones, pero tienen muletillas. Entonces, la comunicación política incide y trabaja con estos líderes, por supuesto. Y aquí, como bien se ha señalado, hay trabajos de media training, hay trabajos de coach político, para que obviamente esta persona pueda transmitir de la mejor manera, ¿no? Mejorar sus competencias y sus habilidades personales para transmitir el mensaje. Ahora, ¿qué pasa cuando el comunicador político, es decir, el experto en mejorar la forma de transmitir el mensaje, se convierte en el hacedor del mensaje? Pasa. Ese es un excelente tema y justamente es uno de los temas que se ha discutido en la cumbre, ¿no? El comunicador político, el asesor, en primer lugar, tiene que ser un hombre neutro. Exacto. Tiene que ser un hombre neutro porque él no es ni parte del partido, Ni han votado por ni él. han votado por él. Él es el profesional que tiene que orientar el pensamiento político del líder o del equipo político, obviamente, para darle, desde un punto de vista profesional, la viabilidad al mensaje. Porque la parte central del mensaje es que el mensaje sea, uno, informativo, creíble y que posteriormente se pueda realizar. Porque si no, después rompe la credibilidad del mensaje. Y cuando se rompe la credibilidad del mensaje, se rompe todo. Claro, pero resulta pues que el político tiene una buena idea, pero ahí le explica pésimo. Y el comunicador es habilísimo, entonces transforma estas ideas en frases muy efectivas, de alta potencia, y claro, termina dirigiendo la política nacional. Claro, es lo que le llaman la creación de mensajes efectistas, ¿no? Una sola línea. Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando dice, vamos a entregar 500 soles a cada... Claro, ¿no? a cada familia a de cada Ancash. familia que pueda votar. Ya, ese mensaje era un ejemplo, el peor de los ejemplos de un mensaje efectista. Claro, porque es una pero- malversación de Pero fondos. completamente sin ningún tipo de valor. Claro, no, porque ¿No? además no se le... Pero eligieron al... Así es, o sea, eligieron al que lo ofreció. Y justamente, y por Porque eso... el pueblo ignoraba que eso era malversación de fondos. Parte de la profesionalización de las actividades que están alrededor de la comunicación política pasa justamente por tener claro, ¿no? El concepto de la legalidad, el concepto de la continuidad de la comunicación política en el tiempo. La comunicación política per se clásica es la comunicación política de campaña electoral, donde se busca que el candidato gane a cualquier costo. Y después, otro Ya triunfo nos vemos. electoral y nos vemos. Nos vemos. No, hoy día cuando hablamos de comunicación política estamos hablando de construir mensaje para que posteriormente ese mensaje, una vez que obtenido el triunfo electoral, se convierta en políticas Ahora, reales de gobierno. Yo le voy a preguntar una cosa que siempre me da curiosidad. ¿Por qué los candidatos presidenciales se trompean con sus asesores de comunicación en campaña? Dando algunas ideas. Para senadores no va a haber voto preferencial. Es lista cerrada y bloqueada. No hay voto preferencial. Cada partido propone su lista y punto. Para diputados sí hay voto preferencial. Lo cual me parece a mí un pan con mango. O sea, o sacas el voto preferencial o pones el voto preferencial. Pero no, la propuesta es, no hay voto preferencial para senadores, ¿no es cierto? Y diputados sí hay voto preferencial. Entonces, en fin. Luego, el tema de la cuota. La cuota se eleva a 50% de mujeres. Y hombres, ¿no? Evidentemente. Pero la verdad es que no sé si tenga mucho sentido en este momento o no. No lo sé. Vamos a ver qué opina el público. Pero en fin. Y luego hay algunas cosas añadidas como la
declaración de intereses y patrimonio de forma pública de los congresistas, las incompatibilidades que ya estaban, ¿no es cierto?, pero que están expresamente puestas acá. Y se han añadido cosas en el tema de la vacancia presidencial, por ejemplo, que no estaban, como que para vacar al presidente se necesitan 2/3 de la votación. Están en una resolución del Tribunal Constitucional, por eso se usa esa medida, pero no estaba en la Constitución. Entonces se ha puesto en la Constitución. No está mal, pero hay añadidos, hay extras que no son, que van más allá de más allá de la mera bicameralidad. Es más complejo que eso. Más cosas. Obviamente, todo lo que es informes, pedidos, eso se puede hacer desde cualquier cámara. Pero la acusación constitucional, o sea, lo que estamos viendo ahora, estas acusaciones constitucionales, las hace la Cámara de Diputados ante la Cámara de Senadores. El procedimiento varía, ¿ok? Entonces, esto además establece otros tipos de quórum y votaciones. Ahora, hay una nueva comisión permanente que se compone por senadores de la Cámara, por miembros de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces son 10 senadores y 20 diputados. Tiene un peso más diputados más grande que en senadores, ¿ok? Hay atribuciones nuevas para la Cámara de Senadores, como les decía, presentar proyectos de reforma constitucional exclusivas, autorizar al presidente de la República para salir del país, todo eso lo va a hacer solo la Cámara de Senadores. Observaciones, todas las observaciones que hace el Ejecutivo, proyectos de ley, van a Cámara de Senadores y ya no regresan a diputados. Y ahí es donde se tiene que insistir. En fin, son bastantes cosas Rosa María, en este proyecto. A la gente le va a preocupar mucho, me imagino, el grado de instrucción. Se sabe que para no hay nada sobre grado de instrucción. Nada. Nunca ha habido y no debe haber. Ya. ¿Ya? Porque, a ver, les explico. El Congreso es representativo de lo que somos. Hoy en día, yo les diría que el 95% de los congresistas tienen instrucción superior completa. Ya. Y un porcentaje bien alto tiene maestría. O sea, ¿ustedes creen que, a ver, Héctor Becerril no tiene educación superior? Es ingeniero químico farmacéutico. Sí. De verdad. O sea, que Yesenia Ponce no tenga, no significa, esa es la excepción. La gran mayoría sí la tienen. No mejora en nada la calidad. Lo que mejora la calidad es, evidentemente, el conocimiento, pero también la honestidad. Yo no veo escuelas de honestidad, eso no lo puedes medir, ¿no es cierto? Muy bien. Hay también varias cosas pequeñas. Yo sé que tenemos que ir a la pausa, pero ya después no voy a poder hablar más de esto. Y quería dar esta primera peinada. Creo que es importante que todos los peruanos traten de bajarse el proyecto y leerlo poco a poco, porque el proyecto, como les digo, de bicameralidad es el más complejo de todos y no resuelve cosas como cuándo se produce la elección del Congreso. ¿Ok? Seguimos en el mismo esquema que se producen de manera simultánea con la presidencial. Si vamos a hacer un cambio tan radical, hagamos las elecciones parlamentarias en segunda vuelta. Mantiene la inmunidad parlamentaria igualita, mantiene el antejuicio igualito, eso no se cambia en absolutamente nada, ¿no es cierto? Y como les digo, en todo momento hay el tema de qué le toca a cada cámara. La ley del presupuesto, por ejemplo, Cámara de Senadores. Que eso es raro, porque en la del 79 había una comisión bicameral de presupuesto. Ya no hay comisión bicameral de presupuesto, solamente senadores. Entonces, 30 personas van a aprobar el presupuesto nacional. Lo cual es, no, o sea, es poco. Hay que discutir eso también. Y en fin, vamos a seguir viendo detalles de este proyecto. Pero eso es a grandes pinceladas el proyecto de bicameralidad. Nos preguntan si están considerando esto de los senadores vitalicios, que la gente no no están los senadores vitalicios. No hay nada de senadores vitalicios, no se preocupen de eso. También el tema de financiamiento, finalmente, de organizaciones políticas es un añadido al artículo 36 de la Constitución que habla de partidos políticos, un añadido larguísimo, completamente reglamentarista, que podía estar en la ley y que de hecho parte de esto ya está en la ley. Pero no hay penalización
Es de nuevo, es de fuente prohibida, se considera... ¿Y qué quiere decir de fuente prohibida? Si no hay código penal, no arreglamos nada. Entonces acá tienes que hacer una remisión al código penal. Se regulan de acuerdo a la ley penal. Entonces ya pues el Congreso tendrá que desarrollar la ley penal. Pero ninguna remisión a la ley, según ley. ¿No es cierto? Entonces está prohibido el aporte de narcotraficantes, está prohibido el aporte... Claro, obviamente que está prohibido. Pero poner eso en la Constitución me parece excesivamente reglamentarista, más aún si no tiene ningún, al final, resultado práctico que no sea seguir diciendo que es ilícito, pero no penal. Y en 14 minutos ustedes han tenido un resumen completo de los 3 proyectos de ley. Lo mejor posible, ¿no? Hay más para discutir, por supuesto, punto por punto, ¿ya? Pero creo yo que no se trata solamente de decir qué le toca al Senado y qué le toca a diputados, sino que han añadido cosas como esto de la representación de una cuota de 50% para mujeres, que también me parece bien populista, la verdad. Y lo puedo decir yo porque soy mujer. Porque el problema de la cuota de mujeres es que tienes que buscar a las mujeres. ¿Y qué pasa cuando las mujeres no quieren participar? Entonces, los partidos ponen en la lista a cualquiera que pasa por la puerta, sin ninguna calificación. No nos hace bien a las mujeres. Ya lo estamos viendo con la cuota de 30%. De verdad. Nos tenemos que ir a la pausa, tenemos mucho hoy día y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, señoras y señores, usted está en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes de ir con nuestro entrevistado, varias preguntas. Acá Javier Wong me dice, la renovación por mitades debe incluirse para senadores y diputados, es esencial. No está incluida, en absoluto. Javier Wong también me dice que cada partido tiene que presentar su lista para senadores y diputadas solo con militantes y no con invitados. No está incluido. Claro, me dicen, Carlos Rodríguez siempre me dice, pues, una cosa es instrucción y otra educación. En lo último están los principios éticos, los valores. Por eso decimos que los congresistas peruanos pueden ser instruidos, pero no educados. Claro, pues hay una diferencia bien grande entre una cosa y la otra, ¿no es cierto? De nuevo, el pedido de separar las presidenciales de las congresionales. Claro, me dice acá, los cambian y los cambian y los cambian. Y durante los gobiernos también, sí, ¿eh? Claro. Entran y salen, entran. Es como si no soportaran las cosas que les dicen las personas de comunicación política. Porque yo siempre leo el libro de Carlos Matus, El líder sin Estado Mayor, que Ajá. dice bien claro y que el líder siempre está rodeado de 3 grupos de personas, ¿no? Los amigos, los muy cercanos, con los que nació, con los que creció, los técnicos y los oportunistas. Claro. Y entonces, el gran problema es que siempre hay alguien, como en la vieja Roma, ¿no? Ajá. Que tiene que decirle al oído al candidato que es un ser mortal. Acuérdate que eres mortal. Así es. Y ese es el de comunicaciones, Así ¿no? es. Entonces, es un pesado. Pues. El líder político, sobre todo cuando está arriba en las encuestas, se cree pues un dios y piensa realmente que todo gira en torno a él y siempre va a haber más de una persona a su alrededor que le va a decir que eso sí. Ahora, hay que reconocer una cosa, que en el perfil del político, y estoy hablando en abstracto, ¿no? Hay un cierto elemento de vanidad, ¿no? Porque si no, o sea, hay un cierto narcisismo, ¿no? Tú tienes, o sea, si tú te paras al espejo y tú crees que tú puedes conducir un país, ¿no es cierto? El ego lo tienes más o menos grandecito, ¿no? Entonces, evidentemente, va a haber un choque permanente con el comunicador político que le va a decir, no, mira, tú en la pantalla sales mal, eres feo, esa corbata Sí. te queda horrible, ¿ya? Y él que siente que puede conducir un país, ¿no? Tiene que ser muy humilde para aceptar ponerse en manos profesionales. Y los que se han puesto en manos profesionales han ganado elecciones, ¿ah? Y los que no se han dejado poner en manos profesionales no las han ganado. Y eso siempre ha sido así. Completamente de acuerdo. Y es parte, pues justamente lo que decíamos. Tiene que ser un hombre equilibrado en tener la capacidad de poder decir, ok,
y yo soy, porque definitivamente es un líder, porque está empujando una campaña, pero parte del liderazgo es saber rodearse de equipos profesionales que obviamente lo conduzcan en los que son temas de donde obviamente van a tener debilidades, como son los componentes comunicacionales. Ahora, los políticos mayores dicen, yo no soy un jabón, usted me quiere vender como un producto de marketing, eso me deshumaniza. No hay derecho, ¿qué me está haciendo usted? Me quiere hacer bailar en un concurso de baile. ¿A quién se le ocurre? No, es que eso es popular. No, bailecitos a mí no, por favor. Y finalmente termina bailando. Y termina bailando mal. Y termina bailando pésimo. Así, y termina bailando mal. ¿Te has acordado de algo? Uy, me acabo de acordar de unos pasitos, querido. Del paso del teteo. O sea, algo que se pensó originalmente y de manera profesional y estratégica en función a un objetivo, termina haciéndose, pero ya por empuje o influencia de las encuestas. Claro. Lo que pasa con la profesionalización de la comunicación, hay que decirlo, es que no se puede improvisar. Así es. Pero sí te tienes que adaptar. O sea, es como, de verdad, es como las Fuerzas Armadas. Esto es como un desembarco. O sea, nada se improvisa, pero como el adversario te plantea escenarios diferentes, tienes que adaptarte. Todo el tiempo tienes que adaptarte. Claro, el dinamismo de la política hace que obviamente la estrategia, y entre ellas obviamente el tema del manejo de la imagen del líder, se tenga que actualizar constantemente. ¿Tenemos unos minutos más? Sí, hacemos una pausa y volvemos con el doctor. Perfecto. Pues vamos a preguntarle por cómo Vizcarra ha logrado reconstruir una imagen. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 37 minutos, estamos a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepaga Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas, en Huánuco a través de Radio Huánuco, en Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú, también en las aplicaciones. Hay personas que nos están llamando sobre los proyectos, los estamos colgando en el Twitter tanto de Sodomco como de Radio Santa Rosa para que todos lo puedan leer. Todo, por favor, léanlos, ¿ya? Aunque usted no sepa nada de derecho, léalo nomás, y es bien facilito, no es complicado. La Constitución nunca se ha escrito para sabios, se escribe para el pueblo, es para que usted entienda, ¿ya? Entonces, mira acá de todos ahí, de verdad, detrás del vidrio, a leer la Constitución, y el lunes les tomo examen, caracho. Por si acaso, acabamos de pasar un comercial donde, como ustedes saben, nosotros vivimos de rifas, colectas, viajes que hacemos, y efectivamente hay un viaje a Brasil donde van a ir a ver al Cristo del Corcovado, y parece que han escuchado el Cristo concorvado. Sí. Van a corregir la propaganda, no se preocupen. Sí, gracias, claro. Ernesto Cárdenas, por hacernos notar. Muy bien. Discúlpenme, esto es Lima. ¿Ya? A todos nuestros hermanos en el resto del país, no vengan, no saben lo frío que está y lo mal que trata los pulmones esta ciudad. No, ciudad poco usual y poco común de uso, por ejemplo, de abrigos. Sí, no, está muy elegante. Hay hombres que han salido últimamente a la calle, han sacado sus elegancias. El clima... Claro, unos abrigos que tienen paso. Qué bonito. Claro, se usan para ir a Europa, pero han salido del closet porque la gente se está congelando. Bueno, regresemos ahora al Perú y al caso de Vizcarra versus Pedro Pablo Kuczynski, que es un caso de comunicación bien interesante. Pedro Pablo Kuczynski era una persona que no estaba preparado en la campaña, tenía muy mala comunicación confrontacional. O sea, para confrontar le salía pésimo o no lo quería hacer. Así es. Pero el debate fue un ejemplo, y le digo porque yo estuve ahí, o sea que conozco la historia desde adentro. Pero en el caso de Vizcarra, al principio, como su poder emanaba de Keiko Fujimori y de la anuencia de Keiko Fujimori, pensamos mucho que iba a tener la misma línea no confrontacional. Sin embargo, en una reunión en la que estuve presente, me dijo claramente que él efectivamente no buscaba el pleito, pero no le rehuía. Es decir, él no iba a iniciar un pleito, pero si venían a buscarlo, él iba a dar pelea. Y es lo que estamos viendo ahora. El mensaje de 28 de julio es una pieza de comunicación bien interesante, completamente distinta, sobre todo la primera media hora, a lo que hemos visto antes. Claro, lo que pasa es que hay que tener claro que en conceptos estratégicos uno tiene que buscar los mejores escenarios para pelear. Exacto. ¿No? Entonces lo que hay que tener claro es que el presidente
Vizcarra, cuando asume el poder, viene con un mito de haber sido pues un gobernador eficiente, dialogante, ¿no? Y con ese mito comienza su modelo de cómo comunicar, que en contraste o en comparación al modelo seguido del expresidente Kuczynski, pues siempre iba a ser de impacto. Y comienza a viajar con un discurso muy puntual, muy moderado. Muy moderado. Quiero ir a escuchar las necesidades de la gente y me voy a centrar en dos cosas. Me voy a centrar en reconstrucción y en crecer 5% en la economía. Deme 6 meses para poder lograr estos puntos. Si no hubiera pasado los losaurios, ahorita estuviésemos todos pidiéndole cuentas del avance de esas dos piezas de comunicación. Claro. Ahora, le fue bien, ha tenido, bueno, suerte y también políticas buenas anteriores, porque todo esto, el país está creciendo. O sea, no está decreciendo. Este año cerramos mucho mejor que el año pasado. Primera ventaja, con un precio de cobre arriba, con cosas que a veces no controlas y que te están yendo bien. Y la segunda es que en el tema regional ha caído bien su presencia. O sea, en el interior del país cae bien su presencia porque es una persona de Moquegua, no es un limeño, o no está limeñizado todavía. O sea, sus viajes, con sus continuos viajes, obviamente que alimentan esto, ¿no? Pero nuevamente, si el escenario político se mueve constantemente, si no fuera por los audios, hoy día estuviéramos discutiendo, por ejemplo, cómo va la ejecución de los 6.000 millones que se han distribuido entre reconstrucción y inyección de recursos directos a las regiones para el tema de dinamizar, ¿no?, la obra pública. Pero pasaron los audios y aquí inmediatamente el presidente, desde el punto de vista comunicacional, obviamente se pone en línea, aprovecha la oportunidad, se pone a tono con el sentimiento general de hastío que hay con el tema de la política y obviamente con el tema del sistema de administración de justicia, hace un discurso directo, ¿no? Hace un discurso donde ofrece estos cambios y ya estamos viendo el tema de los proyectos de ley que se han presentado. El gran problema está en que ese clic comunicacional se tiene que mantener en el tiempo, y ahí iba a lo que hablaba anteriormente. La credibilidad se fortalece en el cumplimiento de las cosas que como decía el profesor Gareca, llegar es fácil, claro, la cosa es mantenerse. Así es, ¿no? Y eso lo dijo en la conferencia de prensa, ¿no? Llegar no es tan difícil, ¿no? La cosa es mantenerse. Claro, porque estamos viendo los proyectos de ley, por ejemplo, no están atacando el punto por el cual nace toda la crisis. Claro, que es el sistema de administración de justicia. Claro, el proyecto más importante, que es el de la nueva conformación del Consejo Nacional de Magistratura, y el que menos debate va a tener, porque yo creo que la propuesta es muy clara y buena. No lo han presentado. Y el presidente introduce estas otras modificaciones que nadie pensó que se iban a introducir, pero nadie, en el discurso del 28 de julio. Y ayer el presidente, por ejemplo, gestos de comunicación, ha ido a pie al Congreso. Así es. ¿No? Y durante todo el camino la gente lo aplaudía y le gritaban. ¿Qué le gritaban? ¡Cierre el Congreso! O sea, ni siquiera le decían, viva tu reforma o vamos al referéndum. ¡No! ¡Cierra el Congreso, presidente! O sea, claro, o sea, comunicacionalmente toma el tema del hastío y hace los proyectos en función a lo que la gente más cuestiona en este momento, que es el tema político. Claro, y liquida, pero además, liquida a su oponente, que es Keiko Fujimori. Así es. La encuesta de ayer es una liquidación, porque el pueblo ha asociado la corrupción judicial con el fujimorismo y el APRA. Porque hay jueces vinculados al fujimorismo y al APRA. Señora acá quiere comunicarse. Eso la ha destruido. A tal punto que otro gesto importante fue convocar una legislatura extraordinaria. Sugerencia de esta casa, ¿no? Y nos hizo caso, ¿ya? Entonces, yo estaba asombrada. Yo por si acaso doy consejos gratis, ¿ah? Y me los piden a morir, ¿ah? No se imaginan. Que me hagan caso es otra cosa. Normalmente, yo digo, 30 segundos después el consejo te enseña la puerta, ¿no? Pero ese fue un acto de mucho arrojo. Y mucha gente pensó, bueno, le pueden decir que no. Y yo le decía, no le pueden decir que no. Porque hace cuestión de confianza y van a tener que remover a todos los miembros del consejo, que es lo que todo el Perú le está pidiendo al Congreso. 119 votos. Claro, como decía, en el escenario estratégico, ese era el momento uno no confronta cuando no tiene fuerza para confrontar. Y el único tema por el cual podía confrontar, dado el punto de hastío del que tiene la sociedad, era justamente el tema político. Claro. ¿No? Entonces aprovechó el momento, me parece que bien aprovechado, pero la gran preocupación es la sostenibilidad. Claro, porque los proyectos tienen, como repito, problemas. Así es. Los proyectos tienen problemas porque implican opciones muy complejas
de reforma. Y el problema más grave es la subrepresentación. Y ahí el presidente está en un callejón sin salida, porque convencer al pueblo de que tiene que tener más representantes, eso es casi imposible. Y creo que se ha desaprovechado la oportunidad también de hacer realmente el cambio del modelo político, porque creo que el tema de las elecciones legislativas tendría que ir a renovación por tercios, porque realmente son los mecanismos para que los gobiernos, conforme el avance, las poblaciones tengan la oportunidad de ir brindando, premiando o rechazando. O rechazando la confianza. Cuando las elecciones legislativas y presidenciales se mantienen a la par, vemos pues estos bloques quinquenales donde estamos siempre en los conflictos entre las mayorías y las minorías, porque no hay posibilidad de recambio. Claro, lo que pasa es que el tema de la renovación se hace, bueno, después podríamos conversar largo sobre eso, porque tiene sus aristas. Tenemos tiempo, ya nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir del señor Luis Herrera, pero lo vamos a invitar nuevamente. Muchas gracias. Los viernes para nosotros son requete complicados, porque tenemos la misa del Señor de la Justicia, y eso vale muchísimo más que este programa. Entonces, como ustedes comprenderán, tenemos que terminar 9 en punto. Muchísimas gracias. Un placer. Y vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado, que es un fotógrafo muy importante. Que hoy día inaugura muestra de fotografías sobre Madre de Dios, sobre la minería, en el Congreso de la República. Que lo que nos interesa es que ustedes vean esas fotos. A través del radio no las van a poder ver, pero ahora les vamos a explicar cómo pueden hacer para verlas. Regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Bueno, y este es un espacio auspiciado por Radio Madre de Dios, por César González. No, mentira. Nuestro amigo César, que es misionero en Puerto Maldonado, que es el director de Radio Madre de Dios, siempre nos pide, y lo hacemos con mucho cariño, que pongamos un poco en evidencia la realidad de Madre de Dios. Y qué mejor que hacerlo a través de la fotografía. Pavel Maitearena Guamán, que es ahijado César además, Nacho es mi padrino, es fotógrafo y se ha especializado en informar al mundo a través de su cámara de la situación de la minería informal e ilegal de oro en Madre de Dios y de los efectos devastadores que está teniendo en la naturaleza. Hemos visto fotos aéreas, hemos visto realmente muchas cosas, pero yo creo que tu exposición va a tener un gran impacto. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntanos. Gracias a ti. Pavel. Sí. No le gusta que digan Pavel. 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 ¿Hace cuánto tiempo estás en fotografía? Sí, gracias Rosa María, gracias Abel, gracias a Radio Santa Rosa por esta oportunidad. Yo empecé en fotografía a los 4 años, pero seriamente en los 2 primeros años ya como la cámara un anexo más mío, un tercer brazo para registrar cosas que veo en muchos viajes al interior de Madre de Dios y de otras partes. ¿Cuántos años tiene nuestro fotógrafo? 29. 29. ¿Estás fotografiando años. desde los 4 años? No, hace 4 años. Hace 4 años, no entendí de los 4 años. No, hace sí. 4 años estás fotografiando. ¿Y cómo te formaste? Muy bien, yo tengo formación en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú. Sin embargo, era una época todavía de cámara con rollo, complicado. Hay que aprender desde el principio. Sí, la fotografía análoga, en verdad, admiro a muchas personas que hacen fotografía análoga. Es un arte, es muy artesanal, es muy rico desde el proceso, ¿no? Y luego me dediqué ya autodidactamente a especializarme en fotografía. Este año he recibido la buena noticia, tengo una beca en la DDC de Cusco, la Dirección Desconcertada de Cusco, para un programa de capacitación en fotografía y digamos, estoy volviendo a las aulas. Pero como hay muchos fotógrafos y mucha competencia en el tema de que no es la cámara, ¿no? También es el ojo, ¿no? Es la frase que se escucha mucho. Entonces, aprovechando mis viajes al interior de la selva, visitando muchas comunidades nativas, comunidades mestizas también, que han poblado Madre de Dios desde la época de los 80, 90, me pareció pertinente, casi como una ocupación mía, muy aparte de mi trabajo, registrar estas imágenes, ¿no? Documental. ¿Cuál es tu otro trabajo?
hacer fotografía comercial. De ese tipo, sí. Vives de la fotografía comercial, pero dices, no, eso que estoy viendo quiero registrarlo. Exacto, porque estás te en el conmueve lugar. de alguna manera. Te Sí. mueve el ojo, como dicen. Totalmente, porque yo soy un madrediosense que creció en Maternitano, se dice, me han dicho, ¿ah? Es un Hay un debate. debate. Madredocense y maternitano. Sí, todavía no sabemos tampoco el Ni siquiera sabemos cuál es el gentilicio. gentilicio de Sí. Madre de Dios, pero en fin. Entonces, yo, bueno, crecí pues con los bosques, los árboles, las luciérnagas de noche. Los bichos, el calorazo. Y las culebras cuando vas al monte con machete en mano. Entonces, ese paisaje fue Las arañitas, totalmente distorsionado, ¿no? En los últimos años. Para, digamos, impactar a veces al espectador, al que va a ver tu foto, el problema de la selva es que a ras de la tierra no tienes toda una... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana con 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días a la ciudad de Lima, estamos a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote, a través de Radio RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali y Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También estamos comunicados con Huánuco, con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua nos pone en todo el Perú. Ya también pueden descargarnos nuevamente, ya estamos en Play Store, que bajen la aplicación de Radio Santa Rosa y nos escuchan en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Tenemos mucha información hoy día, pero vamos a empezar por lo que está en portada en todos los diarios. El presidente de la República ya presentó los proyectos de referéndum, pero hay algunas cosas que decir. Ya los he leído, ¿eh? O sea que tranquilos, chicos, que van a tener que votar esto, así que me van a tener que escuchar. Acá tengo mi focus group acá adelante. Nadie decía, vamos por partes y cucharadas. Primero, no han presentado el proyecto sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el proyecto de reforma, digamos, por el cual se origina todo este problema. Y estamos esperando que ese proyecto de reforma constitucional se presente. No se han presentado. Se han presentado 3. El más complejo de todos, el más difícil de explicar, el que más tiempo nos va a demorar, es la ley de reforma constitucional que establece la bicameralidad del Congreso de la República y que, han añadido esto, fomenta la igualdad de participación de mujeres y hombres y de las regiones. ¿Por qué es complejo? Porque fíjense, en la Constitución del 93, cada vez que se usa la palabra Congreso, en este proyecto hay que tomar una decisión y ver si estamos hablando de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados. Y eso implica hacer una delimitación de qué funciones van a corresponder a la Cámara de Senadores y qué funciones a la Cámara de Diputados. Yo y acá Abel crecimos con 2 cámaras, pero la mayoría de nuestros millennials no tienen la más remota idea de qué cosa les estoy hablando. Entonces, hacer referencias a la Constitución del 79, a la cual se va a regresar en parte, va a ser bien complejo, pero vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué pasa cuando tú tienes 2 cámaras? Algunas funciones las hace una cámara y algunas funciones las hace la otra cámara, pero hay algunas funciones que las hacen las 2 cámaras. Es complicado, ¿no? Es complicado. Y hay que explicarlas. Entonces, para que tengan una idea, los nombramientos de los altos funcionarios del Estado, BCR, ¿no es cierto?, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, ya no las va a hacer el Congreso, las va a hacer el Senado. ¿Se dan cuenta? Entonces es una función especializada. Los tratados ya no los aprueba el Congreso, los aprueba el Senado. La interpelación a los ministros ya no la hace el Congreso, la hace la Cámara de Diputados.
se dan cuenta. Hay algunas cosas que hacen de manera conjunta. Por ejemplo, legislar. ¿Ok? Las leyes se originan en la Cámara de Diputados y se revisan en la Cámara de Senadores. Va a ser un procedimiento, por tanto, más lento, pero de repente de mejor calidad. Pero hay algunas leyes que solo se pueden originar en la Cámara de Senadores, como las leyes de reforma constitucional o las leyes orgánicas, que son las que regulan las instituciones del Estado. Esto implica una función diferenciadora en las tareas que va a ser compleja, pero tal vez el artículo más importante no solamente es el cambio de poner Cámara de Senadores en vez de Congreso o Cámara de Diputados en vez de Congreso, es el artículo 90. El artículo 90 de la Constitución es el que establece cómo se conforma el Congreso. Y acá se ha tenido que crear efectivamente una Cámara de Senadores de 30 senadores y una Cámara de Diputados de 100 diputados. Y yo acá veo la parte más compleja de la propuesta. Miren ustedes, el territorio de la República se va a dividir, según esta propuesta, en macrodistritos electorales para la elección de senadores. Macrodistritos senadores. Son solo 30. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, si son solo 30, serán pues uno por cada región y para Lima nos darán pues los 5 que faltan. Piensen ustedes el tamaño del padrón electoral peruano. Votamos más de 22 millones de personas, ¿ok? A nivel nacional, de los cuales 9 están en Lima. En Lima, en la provincia de Lima, no en las provincias de Lima, sino en Lima provincia, en la ciudad de Lima. Muy bien. O en Lima metropolitana, si quieren. Entonces, eso es para senadores. Y luego para diputados se van a elegir 100 diputados, elegidos dos nada más, por cada microdistrito electoral. Entonces vamos a tener 50 microdistritos electorales. Pero eso significa que Lima, para que esté adecuadamente representada, tendría que tener, no sé, no menos de 20 microdistritos electorales, ¿no es cierto? Y eso implica 40. Entonces no te alcanza para el resto del país. Es decir, para un padrón de 22 millones de votantes, el ratio que teníamos en la Constitución del 79 más o menos era cada 100.000 electores un representante. Ahora tenemos un ratio de cada 400.000 electores un representante, lo cual no tiene mucho sentido. ¿Ok? Cada 400.000 electores un distrito, porque hay 2 representantes. No tiene mucho sentido. O sea, mantener e insistir en este número enano no va a funcionar. Tiene que ampliarse el número. No tiene sentido. De verdad. Además, hay cosas que no están claras. Por ejemplo, para ser elegido senador tienes que tener 35 años. Misma norma de la Constitución del 79. Pero se añade contar con 10 años de experiencia laboral. Ya, muy bien, contar con 10 años de experiencia laboral. ¿Cómo la acreditas? No sé. ¿Ya? O haber sido elegido diputado. Entonces, tenemos otro proyecto que prohíbe la reelección. No está en el de la bicameralidad. Esa es otra cosa curiosa. Si te han elegido diputado, entonces sí puedes ser senador. Ahí no hay reelección inmediata. No está aclarado. No está aclarado porque en este artículo 90 de la bicameralidad, en el proyecto sobre la bicameralidad, no se dice nada de la reelección inmediata. Y en el proyecto que prohíbe la reelección inmediata, en ese proyecto que prohíbe la reelección inmediata, se ha cogido el texto de la Constitución vigente del 93 y se ha añadido una línea, se prohíbe la reelección inmediata. Entonces, supongamos que la gente vota a favor de la bicameralidad, pero no a favor de la reelección inmediata. Bueno, queda como está. Pero si fuera al revés, entonces te quedas como está. Pero si apruebas los dos, si el pueblo peruano vota a favor de la no reelección inmediata y a favor de la bicameralidad, hay que introducir en el artículo 90 lo que se ha propuesto en el otro proyecto. Lo cual como técnica jurídica no es muy claro. Pero en fin, 2 temas más. Esto solamente estamos